Bueno, equipo, muy buenas a todos. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Acá estamos un día más. Hoy vamos a compartir una entrevista un poquito especial. Hoy tenemos una invitada especial. Y como les dije, vamos a aprovechar al máximo el tiempo. Vamos a resolver unas preguntas muy concretas. Que ¿de dónde vienen estas preguntas? De una cajita de comentarios que pusimos hace unos días en mi cuenta de Instagram. Y me dejaron unas cuantas preguntas sobre nutrición. Así que, ¿qué fue lo que hice? Contactar con una profesional de la nutrición, que en este caso es Romina Lucero, que ahora le vamos a dar paso, y vamos a hablar sobre ese tipo de preguntas, ¿ok? Vamos a ir, como le dije a Romy antes de arrancar, vamos a intentar ser lo más concretos, lo más resumido posible, para que queden claros esos aspectos que son fundamentales en relación a la nutrición. ¿Ok, equipo? Y si surge alguna duda, durante el directo capaz que alguna cosita rápida eh, se puede resolver, pero vamos a ir al grano con las preguntas que ya tenemos establecidas de las que nos hicieron la semana pasada y después al final vamos a ir resolviendo algunas dudas que nos hicieron hoy y que también nos hicieron por mensaje privado. Ok, equipo, así que le voy a dar paso a Romy, vamos a hacer una mini presentación y ya vamos a ir al grano con las preguntas, ¿ok? Y felicitaciones a todas las personas que están ahí invirtiendo un poquitito de su tiempo en este espacio. Se me escucha todo bien, ¿verdad? Saludos desde Chile, dicen por ahí, Capo, muy buenas Mati, muy buenas Eva, muy buenas a todos, equipo. La verdad, no me quedo a saludarlos a todos porque es una locura, se siguen conectando. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Y como les dije, espero que este pequeño aporte les sirva de algo. Vamos a seguir haciendo directos, las dinámicas las vamos a ir cambiando dependiendo de lo que a ustedes les guste más. Así que, equipo, este es un directo para todos, para que entre todos aprendamos. Yo el primero que voy a aprender muchísimo sobre esta charla. Así que, equipo, le voy a dar paso a Romy, la voy a invitar por acá y ya vamos a ir al grano. A ver si la encontramos por acá. Nutrición, acá. Perfecto. Y ahora enseguida tenemos a Romy. Vamos a esperarla. Y como le dije, va a ser un directo de 20-30 minutos como máximo. A ver, Hola, muy buena Romy, ¿cómo estamos? ¿cómo estás, Cris? ¿Todo tranquilo? Bien, acá, por Todo bien. hacerte una entrevista, por si no lo sabías. Sí, te estuve escuchando ahí la presentación. Perfecto. Bueno, como les comentaba ahí a la gente que se está conectando todavía y se siguen conectando, muy buenas a todos, equipo. Eh, Romy es licenciada en nutrición y también es entrenadora personal, así que yo creo que tiene algunas cositas interesantes para aportarnos. Y como les dije, vamos a trabajar sobre preguntas muy concretas para no darle mucha vuelta al asunto. Próximamente tenemos más directos que van a ser sobre temas en particular. Por ejemplo, este miércoles vamos a trabajar más que nada sobre la suplementación, ¿ok? Que hay mucho mito relacionado con ese ámbito. Vos debes saber muy bien, Romy, que te deben Sí, sí, caer preguntas a montones en relación a la sí, nutrición. más que nada relacionado con el deporte. Exacto. Pero hay de todo, ¿ok? Así que el miércoles vamos a trabajar más sobre la suplementación y el viernes vamos a trabajar más sobre el ayuno intermitente, ¿ok? Estos temas, de todas maneras, fuimos organizando estos directos en base a las preguntas que ustedes nos hacen, así que les pedimos máxima participación y si nos da el tiempo, al final vamos a responder las dudas que nos vayan surgiendo ahora en el correr del directo. ¿Ok, equipo? Y bueno, primero que nada, Romy, me encantaría saber de forma muy resumida por qué te dedicas a esto de la nutrición, qué fue lo que te llevó a tomar este camino, ¿no? de la alimentación y la nutrición. Sí, bueno, en realidad, desde que soy adolescente, medio 15 y 16 años, como que me empezó a interesar todo el tema de la alimentación saludable, también el deporte, que en esa época fue que me anoté en un gimnasio por primera vez. O sea, yo siempre de chica hice deporte tipo recreativo, pero en un gimnasio fue como a los 16 y empecé a entrenar, me gustó, me copé y me metí más también en toda la alimentación, bueno, saludable, digamos, como de gimnasio, todo eso que uno siempre empieza por ahí. Y nada, después hubo un momento en que estuve como muy baja de peso y yo misma fui a consultar a un nutricionista. Y nada, salí de ahí como diciendo, esto es lo que quiero hacer, salí como copada. Y nada, terminé el liceo y enseguida ya me anoté en la escuela de nutrición y empecé a estudiar y ta, este año me recibí.
Buenísimo. Yo creo que muchas personas arrancan así, ¿no? Por el hecho de tener algún problema, van a tratar con un profesional y les encanta eso de lo que nos aporta ese profesional. A mí me Sí. pasó tal cual con el entrenamiento, ¿no? Upa, se me apagó acá. Me pasó con el entrenamiento de que eh, estaba, o sea, de tantos errores que cometí entrenando que no sabía por qué no estaba consiguiendo resultados, me pasó de que cuando contraté un entrenador y empecé a entrenar bien y empezaron a dispararme resultados, dije, Claro, quiero aprender más sobre esto, o sea, quiero claro. aprender mucho más sobre esto y fue ahí que, bueno, que empezó el camino también de aprendizaje y de estudiar sobre estos temas. Así que, bueno, Claro, Romy, sí. ya sabemos un poco por dónde viene, fue más que nada por un tema de peso, que estabas muy baja de peso, consultaste con un nutricionista, te copó muchísimo lo que te pudo aportar, seguramente tuviste buenos resultados y bueno, y arrancaste ahí Sí, tú. a partir de eso fue que, o sea, nunca dejé de entrenar, pero empecé como a comer más, digamos, este, y ta, o sea, tuve resultados y me gustó aún más y ta, seguí. Perfecto, bueno, me parece genial. Y bueno, Romy, vamos a comenzar con las preguntas que tenemos de forma central, así como le dije a la gente, tenemos unos 20, 30 minutos como máximo, porque yo aparte ahora a las 7 de la tarde tengo entrenamiento con la gente del club, así que vamos a darle con toda la caña. Y bueno, preguntas a tratar. Primer pregunta, una de las más básicas. Vamos a hablar sobre el déficit calórico. Preguntaron de cómo hago un déficit calórico. Y me gustaría que expliques de forma, bueno, como hablamos, ¿no? Un lenguaje lo más resumido posible de qué es un déficit calórico, para qué sirve y cómo podríamos plantearnos sin complicarnos mucho la cabeza. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bien. Bueno, primero que nada hay que saber que para realizar un déficit calórico, o sea, se empieza de una base que es un requerimiento calórico total. O sea, tenemos que conocer cuál es nuestro requerimiento calórico que necesitamos en un día. Perfecto. Bien, ese requerimiento calórico está formado por lo que es el metabolismo basal, que viene a ser las calorías mínimas que necesita el cuerpo para cumplir con sus funciones vitales, ¿verdad? El funcionamiento de Mm. los órganos, el No podemos cerebro, consumir menos de eso por ningún motivo. claro, exacto. Perfecto. Este, y bueno, y después aparte del metabolismo basal, que son una cierta cantidad de calorías, se le suma lo que es el factor de actividad física, bien, que eso ya es un número como que ya está estipulado, pero que varía según, bueno, la intensidad del entrenamiento, las horas que se entrenen por día, la cantidad de días a la semana. Entonces, entre el factor de actividad física y el metabolismo basal se conforma lo que es el requerimiento calórico total. Perfecto. Bien. Entonces, para hacer ese déficit calórico en base a ese requerimiento calórico total, se le restan una cierta cantidad de calorías. Que eso va a depender de, bueno, la persona, ¿no? Porque se puede hacer un déficit de 500 calorías, 800, 200, 300. Eso depende mucho de cada persona y de los objetivos de la persona, Y qué ¿bien? experiencia tenga también, ¿verdad? Claro, exacto. Si ya anteriormente ha hecho algún plan de descenso de peso, si es la primera vez, Claro. bueno, los hábitos que tenga esa persona, un montón de cosas. Pero como tú decías, es importante, por ejemplo, si nuestro metabolismo basal es de unas 1200 calorías, por ejemplo, y sumado a la actividad física, nuestro requerimiento total nos da de 2200. Mm. Es importante que ese déficit calórico nunca sea menos de esas 1200 que es el metabolismo basal. Perfecto. ¿Bien? Por eso hay que tener mucho cuidado con esas dietas que a veces están de moda de para obtener resultados rápidos, bajar rápido de peso, esas dietas de 800, 1000, 1200 calorías, que son muy bajas, o sea, demasiado bajas, y si eso lo tenemos, lo hacemos por un tiempo prolongado, puede llegar a traer efectos secundarios y graves para la salud, ¿no? O sea, no Tal son para cual. nada saludables. Entonces, ahí está. Es importante saber eso para, bueno, hacer un déficit calórico controlado y saludable, ¿no? Perfecto. Sí, eso que comentabas es muy importante. A ver, como les digo yo siempre a mis alumnos, yo no me dedico a la nutrición, pero sí, obviamente, muchísima formación, me encanta, me sigo formando sobre ello. Y las cosas más, o sea, las cosas más básicas son las que la gente pasa por alto simplemente por querer un resultado inmediato, ¿no? Por querer perder peso en 20 días, una Sí, pérdida de peso de 10 kilos, que mucha gente lo logra.
pero ¿qué pasa con el organismo? ¿Qué pasa por dentro? Que son cosas que no vemos y aparte de que son cosas que son insostenibles. O sea, esa persona después de los 20 días, ¿cómo mantiene ese peso Claro, que tiene ahora y que seguramente con una pérdida de masa muscular brutal, o sea, porque no va también. solo porque el organismo necesite cierto requerimiento calórico, ¿no? Para cumplir sus funciones vitales, sino que la musculatura también. O sea, Claro. cuanta más masa muscular tenemos, también el tema de las calorías empieza a cambiar muchísimo. Así que es muy importante eso que comentabas, Romy, y gracias por compartirlo, porque al final es, o sea, es básico. Si tenemos un metabolismo basal de tanto, mínimo tenemos que consumir eso, no hay mucha vuelta y no podemos. A mí me han llegado personas a consultarme y les pregunto, cuántas, y mismo a veces personas que han ido a consultar al nutricionista y le mandan dietas de 1000 calorías, hasta incluso algunas un poco menos. Y es una locura, parece, o sea, parece mentira, pero Sí, es una locura. es que en realidad, como vos decías, muchas veces la gente quiere resultados rápidos y es una forma de hacerlo, pero eso no es sostenible en el tiempo. O sea, vos capaz que consumiendo 1000 calorías bajaste los 10 kilos que querías en, no sé, 2 semanas, pero después vos vas a volver a una alimentación normal, o sea, vas a consumir otros alimentos que capaz que en esta dieta no consumías y va a aparecer el famoso efecto rebote, vas a engordar capaz aún más de los kilos que bajaste. Mm. Entonces como que no tiene sentido en realidad hacer eso tan, o sea, pasar de un extremo al otro para tener resultados rápidos, pero después que no se sostienen en el tiempo. O sea, la No, idea no es hacer una dieta, sino más que nada cambiar los hábitos. O sea, es mejor ir de a poquito, pero que perdure en el tiempo, que ir rápido y que sea un instante nomás. tal cual. Bueno, buenísimo esa respuesta, me encantó, Romy. Espero que la gente que esté ahí al pendiente esté tomando apuntes porque de verdad que son cosas muy interesantes, son muy importantes y que es la base, o sea, es la base de todo. Por eso estas preguntas frecuentes está bueno ir compartiendo. Tenemos muchísimos directos por delante que quiero hacer con Romy porque creo que puedo aportar muchísimo sobre estos temas. Y bueno, Romy, vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿te parece? Vamos a Dale. pasar a una pregunta muy típica también. ¿Qué alimento, hay algún alimento que sea mejor para la pérdida de peso? ¿Hay algún alimento estrella que decir, o sea, quiero bajar de peso, este alimento tenés que consumirlo? ¿O es todo medio, o sea, medio mentira, medio verdad? No, en realidad no hay ningún alimento mágico que vos consumas y te haga bajar de peso. Como de la misma manera no hay ningún alimento que vos consumas y te haga engordar. Tal O cual. sea, todo depende de las porciones, de las cantidades que se consuman de cualquier alimento en realidad. O sea, no hay ningún alimento que digas, este alimento me engorda, este alimento me adelgaza. No, eso no es así. Todo va en las cantidades. O sea, obviamente, capaz que en un plan de descenso de peso, obviamente existen estrategias, capaz que hay alimentos que, bueno, por un tiempo capaz que es mejor no consumirlos, Claro, o bueno, obviamente hay que tener más cuidado con todo lo que son alimentos ultraprocesados, alimentos muy grasosos, pero tampoco significa que esos alimentos no se puedan comer. O sea, hay que saber cuándo comerlos, cómo comerlos, qué cantidad comer, ¿tá? Pero como dije hoy, la idea es incorporar hábitos, no prohibir alimentos, porque, o sea, no significa que eso no lo vayas a comer nunca más. tal cual. Este, y bueno, decía, no hay ningún alimento mágico, pero sí hay alimentos que se tienden a utilizar más en un plan de descenso de peso, ¿tá? Como son todas las frutas, verduras, ¿tá? Que son alimentos que tienen pocas calorías, ¿tá? Entonces tienen fibra también, entonces sacian, entonces se pueden comer más cantidad, o sea, más volumen de estos alimentos y aportando menos cantidad de calorías. Exacto. Ahí va, ahí está la estrategia, ¿no? No es que Claro, sea, como que engañas al ojo en realidad. es tal O cual. sea, capaz que el plato decís, faz una montaña de comida y Claro. son es de alimentos que aportan muy poca cantidad de calorías. Claro, lo mismo Eh, digamos, perdón que te corté, con lo mismo con la proteína, ¿no? O sea, es sí, recomendable que la proteína, digamos, subirla cuando estamos en un descenso de peso porque también es mucho más claro, saciante y aporta mucho menos calorías que por ejemplo, no sé, algunos carbohidratos, algunas, obviamente, grasas. Hay que tener un poquitito más de control en ese aspecto, pero no hay un exacto. alimento que sea estrella, decís, este me va a hacer bajar de peso. No hay, No, justamente a eso iba. También la proteína es un alimento que tiene que estar, si es posible, en todos en tiempo de comida que se realizan, porque bueno, es muy saciante, como decías tú, entonces es importante que esté en todas las comidas.
Después también con las grasas, a ver, no es un alimento que, es un grupo de alimentos que hay que eliminar, sino hay que tratar de controlar. Capaz que en un momento se trata de limitar o bueno, solo seleccionar algunas, porque las grasas lo que tienen es que aportan muchas calorías. Entonces, en poca cantidad de alimento tenés una bomba de calorías como son, por ejemplo, los frutos secos. Claro, O sea, las almendras, las nueces, son súper saludables, pero en un montoncito chiquitito tenés un millón de, o sea, un millón no, tenés muchas calorías, entonces capaz que eso, si estás buscando perder peso, capaz que no es la mejor opción porque en realidad no te vas a llenar y capaz que en un puñado te estás comiendo, no sé, 100, 150 calorías y no te llenaste. no te O das sea, cuenta tampoco no te saciaste ni nada. y es muy rápido, ¿no? O sea, tenés un puñadito y te lo comes, o sea, aparte que Claro, es es como riquísimo, te lo comes un rapidísimo mordisco exacto. y te está metiendo una cantidad de Y calorías importante. nada, claro. Y nada, después los carbohidratos, o sea, también es un grupo que tiene que estar. Eso es otro mito, que a veces la gente piensa que en un plan de descenso de peso los carbohidratos no pueden estar, hay que eliminarlos, hay que eliminar el pan, hay que eliminar la harina, el arroz, y no, no es así. Como dije hoy, es todo dependiendo de las porciones, hay que saber cuánto comer dependiendo mi peso, el objetivo que quiero. Se pueden preferir capaz que los integrales porque tener fibras hacían más, Claro, este, pero no hay que eliminar ningún grupo de alimentos, no hay que eliminar las harinas, no hay que eliminar el pan, el arroz, la pasta, no hay que eliminar nada de eso para poder bajar de peso. exacto. Solo Quedarse hay que con saber, la, perdón, quedarse con la idea, digamos, de que en realidad no es necesario eliminar alimentos, no es necesario incluir alimentos que no incluías pensando que te van a hacer perder peso, sino que, digamos, un equilibrio. Quizás te tenés que limitar un claro, poquitito más con algunos que consumís muchísimo, como por ejemplo los frutos secos, bajar un poquitito claro, de esas raciones y ya eso ya puede marcar un cambio con el déficit calórico, por ejemplo, claro, si el objetivo es perder peso. exacto. Perfecto, Obviamente se Rom. van a priorizar algunos alimentos. Obviamente que en un descenso de peso no vas a estar consumiendo mucho ultraprocesado. O sea, ya de por sí, aunque no quieras bajar de peso, ya los ultraprocesados, cosas dulces, eso nunca se recomiendan. Pero a ver, son alimentos que están en la vida diaria Claro, de nosotros, o sea, en la vida social, eh, y no son alimentos que vas a tener que eliminar. O sea, solo hay que saber si, bueno, capaz que una vez por semana puedo comer un pedazo de pizza, puedo comer, claro. no sé, un helado. Hay que controlar la porción, una vez a la semana, una comida no te va a hacer ni engordar ni adelgazar. Tal cual. Y es lo que yo siempre digo, y con esto terminamos y pasamos a la siguiente, Romy. Eh, con respecto a la, por ejemplo, a la comida chatarra, entre comillas, ¿no? A ver, yo también la consumo en menos cantidades por semana. Hay semanas que digamos que me desequilibro un poco más, pero soy bastante consciente, que eso es lo más difícil, ¿no? De que la persona sea consciente de que lo que está haciendo muchas veces es por ese impulso y de buscar ese placer a corto plazo que te da un pedazo de pizza, que te da un donut, que te da un alfajor, un placer a corto plazo que después entra todo ese remordimiento y, ay, mira lo que hice y ya corté con todo el proceso, entonces ahora este fin de semana me relajo, el lunes arranco de nuevo y ahí están esas cosas que yo creo que Sí, acá donde hay que trabajar más de forma importante, ¿no? El tema de la mentalidad exacto, y que después todo lo otro después se va a ir acomodando, pero trabajar un poquitito la mentalidad de, a ver, ¿cuáles son mis hábitos actualmente? Y una semana, por ejemplo, estar un poco más pendiente de qué estoy comiendo, qué es lo que me lleva a comer eso. Por ejemplo, si tengo siempre también, como digo, y no me quiero ir mucho de tema, porque si no seguimos de largo, eh, si tenemos en nuestra casa chocolates, alfajores por todos lados y lo tenemos ahí a primera vista, cuando me venga un poquito de hambre, y digo hambre entre comillas porque muchas veces no es hambre, hay gente que no toma agua y puede ser falta de sí, hidratación, que eso también ansiedad, es hambre emocional. exacto, o preocupación, esto, lo otro, te da eso de placer a corto plazo, querés ya, y si lo primero que tenés es un alfajor, ¿qué vas a comer? Ese alfajor, si abrís la heladera y hay torta, ¿qué vas a comer? Esa torta. Por eso también es importante el tema de los hábitos, no es solo compro estos alimentos saludables, sino limpiar un poquitito lo que hay en tu entorno, que eso puede Claro, ayudar mucho también. claro, es fundamental conocerse a uno mismo, saber que con los alimentos decir, bueno, si son mi debilidad, no me puedo controlar, bueno, tratar de mejor no comprarlos, no tenerlos a la vista. Claro, Y nada, a ver, también hay que entender que una alimentación saludable no tiene que ser 100% saludable. O sea, lo más saludable también para mentalmente es que una alimentación sea, por ejemplo, 80-20, 80% saludable, 20% no saludable, digamos. O sea, en una semana tenemos aproximadamente 28 comidas. Si no hago la cuenta así rápido. Que 5 de esas comidas sean
capaz 4 o 5 no sean lo más saludable posible, está perfecto. O sea, lo fundamental es lograr un equilibrio. O sea, tenés que ver lo que vos haces la mayor, la mayor cantidad del tiempo, o sea, la mayor cantidad de días, ¿qué es lo que haces? Comes sano. Bueno, si un día te comiste, no sé, como decíamos, una pizza, un chocolate, unas papas fritas, no vas a engordar ni vas a adelgazar y tampoco te tenés que sentir culpable por eso. Ese es Te el tenés que, problema. bueno, Cuando te sentís culpable, comí, ahí está el problema. claro, comí un pedazo de pizza, bueno, o no sé, o capaz que un día fui me desbundé un poquito de comida, comí un poco de más de lo que debía. Bueno, el otro día volvés a los hábitos saludables de siempre Tal cual. y ya está, no Tan pasa fácil nada. O como sea, eso. por un día, claro, por un día no se va a morir nadie, ni va a engordar nadie. Tal cual, está bueno que lo hayas aclarado porque eso justo lo hablaba hoy con una alumna que me preguntaba, ¿no? De, no, que ayer me pasé un poco de comida y demás y lo que le dije simplemente, y bueno, y hoy retomamos, no pasa absolutamente nada. Hoy Claro, retomamos y me no dijo, te sí, tenés que hoy ya culpar retomé por y nada. ahí, de eso se trata, de ese equilibrio que al principio puede parecer un poco complicado, pero se trata de compromiso, comprometerse, hablar con un profesional si realmente no sabemos hacerlo por nuestra cuenta, porque también está eso, y gente como que genera un poco de rechazo de ir a pedir ayuda. Si necesitamos ayuda en ese aspecto, después no vas a necesitar, capaz que sí, depende también del objetivo que busque la persona, pero no vas a necesitar a alguien al lado constantemente durante toda la vida para que te ayude con la alimentación. Un buen profesional lo Claro, que va a hacer es que en algún momento vos puedas hacer tu propio camino y ya tengas digamos, esas herramientas que vos necesitas saber de qué son las exacto. proteínas, carbohidratos, grasa, cuándo comer qué, cuándo comer cuándo, cuándo es mejor hacer una carguita de carbohidrato, cuándo no. O sea, esas cosas creo que son importantes. Así que nada, Romy, buenísima esta respuesta. Creo que nos estamos explayando bastante y se nos va un poco el tiempo, pero está bueno igual este, porque de verdad creo que esto puede ser muy interesante. Si la gente realmente después lo aprovecha y toma apuntes de esto, ya puede empezar a poner en práctica pila de cosas y a romper con esos mitos Sí, obvio. que si buscamos en internet vamos a encontrar de todo. Romy, Sí, pasamos a la siguiente, ¿te parece? A ver si nos da dale. tiempito a hacer esas dos más que nos quedan. Y acá Ujú. me preguntaban qué hábitos podría comenzar a incluir en mi alimentación con el objetivo de bajar de peso. Creo que está un poco relacionado a todo lo que estábamos Sí. hablando, pero algún tip o algo más o menos bien práctico que puedas aportar para personas que quieren bajar de peso y no saben ni por dónde arrancar, que tienen el norte y no saben ni por dónde ir. Bueno, eso obviamente siempre depende de cada persona, porque Mm, siempre hay que tener en cuenta los hábitos que tiene esa persona para tal empezar cual. a recomendar qué pueden cambiar para mejorar esos hábitos, ¿no? Pero bueno, básicamente siempre hay unas bases que nada, es como decía recién, empezar a consumir más frutas, más verduras, por lo menos 2, 3 frutas al día, que haya vegetales en cada tiempo de comida, tanto en almuerzo como en cena, tratar de que haya vegetales. Después la proteína también, en cada tiempo de comida, desayuno, almuerzo, merienda y cena, incluir proteína. Y con proteína no me refiero solo a carnes, están los lácteos, leche, yogur, queso, los huevos. También está la proteína vegetal en legumbres, como son las lentejas, garbanzos, porotos. O sea, hoy en día tenemos muchas opciones como para poder incluir proteína, que no tiene que ser siempre carne, carne o pollo o carne, o también el pescado. O sea, hay mucha variedad hoy en día. Perfecto. Después otra cosa muy importante es hacer los 4 tiempos de comida. Como dije recién, desayuno, almuerzo, merienda y cena. No es necesario, a veces hay un mito que eso que estar consumiendo cada 2 horas, no es necesario a veces estar consumiendo alimentos cada 2, 3 horas. Podemos hacer un directo hablando solo de eso un día. Sí, a veces la gente, sí, a veces tipo, conozco gente que a veces se pone un reloj como un recordatorio que tiene que Bueno, comer cada 2, 3 horas yo era y ese ejemplo. claro, y no es así. O sea, el cuerpo también sabe cuando tiene hambre, te va a avisar cuando tenés hambre, tampoco tenés que comer por comer, si estás bien, no tenés hambre, quieras o no, son calorías extras que estás metiendo y capaz que no tenías ni hambre, estás obligando a comer. Tal cual. Existen sí estrategias como son las colaciones, que bueno, a veces pasa que entre tiempo, entre yo qué sé, almuerzo y merienda o desayuno y almuerzo, pasan muchas horas sin comer, o sea, no sé, 6, 7 horas capaz. Bueno, ahí sí capaz que amerita una colación a media mañana, a media tarde, pero si almorzás a las 12 capaz y merendás a las 4 o 5, capaz que ahí no es necesario que hagas una colación a las 2:30, 3 de la tarde. O sea, con que estés 4 horas en el tiempo de comida y tiempo de comida, no es necesario tener que agregar siempre colaciones. Bueno, Eso ahí hay que ver también,
Ahí como Y comentan depende de justito la persona. de Estilo esa de vida creencia de también. que aceleramos el metabolismo, ¿no? Comiendo cada 2, 3 horas. Bueno, Sí, yo me lo creí, pero durante muchísimo tiempo y te juro que me ponía una alarma y comía a esa hora y no tenía hambre la mayor parte de las veces. O sea, comía seis, claro. 7 veces al día, que esto es lo mejor para acelerar el metabolismo, para tener mejores Sí, eso resultados, que sí. pique pan. Yo me lo creía en mi cabeza y me iba todos los días al trabajo con toda la ropa de gimnasio, con 7 tuppers, era una locura y claro, y bueno, y al final, o sea, no tenía tantos resultados. Después cuando empecé a Sí, comer menos, simplemente escuchando un poquitito más esas señales internas, porque ¿qué pasó? Que hacerlo durante tanto tiempo, empecé a perder esas señales internas de no sabía cuándo tenía hambre. claro. A No veces me sentís hambre confundía, nunca. no Es sentía como hambre que nunca, me confundía y me iba a la plaza con unos amigos, no sé, a tomar un mate y yo con mi tapercito siempre en una mochila, ¿no? O claro, sea, porque sí. no, en un ratito como la pechuga con el arroz y con esto y con lo otro. O sea, pero sí, eso Claro. como te digo, es para hablar un directo entero de por qué Sí, no sí. aceleramos el metabolismo haciendo eso y que perdemos, digamos, algo que es, que tenemos que en realidad tenerlo ahí siempre latente, el tema de las señales internas, el cuerpo te va a avisar cuando tiene hambre. No se Sí. trata tampoco de, si, bueno, no tengo hambre, hoy me levanté y no tengo nada de hambre. Claro, tampoco, Puede pasar tampoco también buscar que, decir estar 8 horas sin comer, porque a veces pasa, estás haciendo algo, no te acordás, no sentís hambre. te olvidás. También, o sea, hay que estar atentos, pero tampoco estar tan pendientes. O sea, Exacto, comer cada 4 horas está bien. claro. Sí, Después yo, hacer una colación, si bueno, pasan 6 horas, un poquito más, y que sabés que no vas a comer, hacer una colación mañana está bien. tal cual. Pero eso estar comiendo cada 2, 3 horas, a veces no es tan necesario. O sea, no vas a bajar más de peso por estar comiendo cada 2, 3 horas. Está, así de simple, o sea, no va a haber más beneficios. Simplemente adaptar a o sea, según tu rutina diaria, ponete las comidas más o menos principales y después si te da hambre, si no te da hambre, eso podés ir jugando un poquito con las colaciones, pero a ver, yo por ejemplo pasé de 6 7 comidas a comer 3 a veces solo 2 en el día y estoy genial. Y me siento Claro. perfecto y estoy en un peso, hasta tengo un mejor peso que cuando hacía esas 6 7 comidas, o sea, me siento mucho más enérgico, no tan cansado, porque al comer tantas veces al día lo que me pasaba también es que estaba como ahí como que siempre achacado, ¿no? Le Sí, estaba metiendo tu calorías cuerpo al se cuerpo, descontrola. calorías, calorías, claro, nunca hacía el proceso. Y estaba ahí como, ahí todo como cansado y eso también es importante. Bueno, Romy, hacemos la última preguntita, si te parece, que Dale. igual esta la vamos a tratar el viernes cuando hablemos sobre un poco sobre el ayuno intermitente. Está, Ujú. pero se trata de esto, de forma muy resumida. ¿Es mejor hacer ayuno intermitente para perder grasa o da igual? Hay mucho mito con eso. ¿Qué opinas vos sobre este tema? Sí, para mí es todo un mito también. En realidad, para mí es una estrategia que a veces se usa para perder peso, pero no es que sí o sí tenés que hacer ayuno intermitente para perder peso. O sea, generalmente con el ayuno intermitente se pierde peso porque terminás comiendo menos calorías de las que necesitas. Se resume la Entonces, primera pregunta que hicimos hoy, ¿no? El claro, déficit calórico. O sea, no es el ayuno intermitente es mágico, o mismo con las diferentes dietas que hay, la dieta de esto, la dieta de lo otro. O sea, el resultado final es que terminás consumiendo menos calorías de las que necesitas en el día. Entonces, por eso es que se da más que nada el déficit calórico. A ver, hay gente que ya está acostumbrada a hacerlo, ya lo tiene incorporado, y si a esa persona le resulta, que lo siga haciendo. Pero tampoco una persona que, por ejemplo, está acostumbrada a desayunar, no va a obligarse a dejar de desayunar, por ejemplo, a, o irse a entrenar sin ayunas, no sé, hacer esas no, locuras, si el cuerpo no está acostumbrado, la persona se siente mal, porque existe otras mil maneras de poder bajar de peso haciendo las 4 comidas sin saltearse, o sea, sin estar pila de horas sin comer, sin eliminar ningún alimento. Es una estrategia más que a veces se usa, pero no es 100% necesaria. tal cual. Yo opino exactamente lo mismo y te lo digo yo desde la experiencia, ¿no? Bueno, sobre el ayuno intermitente en realidad yo me sigo informando, pero porque me interesa el tema, porque lo empecé a aplicar en algunos días. O sea, ya últimamente yo siempre tenía eso, ¿no? Como que desayuno, 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 pero me empecé a dar cuenta, empecé a escuchar esas señales internas de que en realidad yo cuando desayunaba temprano, al ratito, porque a mí me gusta desayunar bastante potente, al ratito yo me sentía como mucho más cansado y era cuando tenía que encarar con las tareas, digamos, importantes del día. ¿Y qué pasó? Empecé a probar, dije, bueno, hoy voy a ir al gimnasio sin comer, a ver qué pasa.
Y o sea, ya desde el primer día que lo hice, fue que tenía mucho más energía, estaba mucho más despierto y eso como que, y disfruté mucho más el desayuno cuando terminé de entrenar y llegué a mi casa, ¿no? Porque estaba con Claro, esa creencia yo en mi cabeza de no, ¿cómo voy a ir a entrenar en ayunas si voy a perder mm, masa muscular? O sea, va a ser una locura. O sea, acá sigo sí, haciendo todo esto por un extremo. tiempo y, o sea, ¿y en qué me quedo? O sea, que un flaquito así, ¿no? Y al contrario, o sea, a mí en particular, como siempre me preguntan, no soy un experto en el ayuno, recién ahora lo estoy experimentando un poco, pero lo estoy experimentando un poco sin ser consciente de que estoy aplicando el ayuno. Al final, todos cuando dormimos por la noche hacemos ayuno, sin darnos cuenta hacemos ayuno. Sí, ¿De qué se trata? Para personas que, por ejemplo, quisieran empezar a aplicarlo para ver si le funciona con su estilo de vida, es atrasar un poquitito lo que viene a ser el desayuno, quizás empezar de esa manera es una estrategia muy buena para ver si cuadra con su estilo de vida y con si realmente se siente claro. bien. Pero hay gente Sí, que hay tiene como, mucho miedo, ¿no? No, tengo que desayunar porque es la comida más importante del día. sí, eso ¿Qué? también es todo un mito. O sea, eh, es importante el desayuno, sí, o sea, es importante realizar las cuatro comidas, pero tampoco es que si un día no desayunas o te levantás y no desayunas enseguida, va a ser un problema. Tal O sea, cual. eso, por ejemplo, yo soy de las personas en que si no me levanto y no desayuno, no sirvo para nada. O sea, no me Claro, pidas ni que vaya a la esquina. claro, Como que no reacciono. Pero eso también porque yo estoy acostumbrada a desayunar desde que nací, en realidad. claro, Este, va mucho en las costumbres de cada uno, en realidad. O sea, sí es importante hacer las cuatro comidas, o sea, más que nada cuando estás en un tema de pérdida de peso, porque bueno, ya que en sí vas a estar en déficit calórico, o sea, vas a estar consumiendo menos calorías de las que necesitas, es una forma de, bueno, distribuir los alimentos de una manera en que no sientas hambre, no llegues a un tiempo de comida con demasiada hambre. Entonces, en esos casos a veces sí se recomienda, bueno, tratar de hacer las cuatro comidas, pero ya de por sí porque vas a estar consumiendo menos calorías de las que necesitas. Pero si sos una persona normal, que no estás buscando pérdida de peso ni nada, ¿querés hacer ayuno intermitente? Hacelo, o sea, no hay ninguna contraindicación ni es, o mismo eso de te levantás, tenés que desayunar sí o sí. No, si querés, te gusta desayunar a la hora, desayunar a la hora, mientras comas todas las comidas, claro, aportes todos los nutrientes, macronutrientes que tu cuerpo necesita, eso se adapta mucho al estilo de vida de cada persona. tal cual. Porque al final sí, a mí lo que me pasó es, claro, yo cuando, muchas veces, porque muchas veces también desayuno, ¿no? Como te digo, no tengo a rajatabla que hago ayuno intermitente todos los días, pero sí que cuando no desayuno, adapto las tres comidas que vaya a hacer después, tres, a veces son dos, por ejemplo, por tema de trabajo y demás, pero adapto como para que cuadren un poquitito los macronutrientes que yo necesito para el punto en el cual estoy y para el objetivo que yo estoy buscando. No es que Claro, hago ayuno y después tipo, no, solo saco una comida y después dejo las que quedan. No, después las que claro. quedan las adapto porque yo ya, o sea, no estoy consumiendo una determinada Pensás, cantidad de calorías y de macronutrientes en el desayuno. Tengo que adaptarlo y ver de qué forma lo encajo. Capaz que meto alguna colación que antes no hacía, como para, no sé, algún batido de proteína o algo que me ayude para llegar a los requerimientos. Pero esas son, digamos, estrategias y no cerrarnos a eso, ¿no? A sí o sí. claro, El desayuno es sí, importante, no es la comida más importante, por no desayunar no va a pasar nada. Y esto se trata de jugar un poco también y de experimentar. No tenemos que sufrir. Y si me dicen el ayuno intermitente es bueno para pérdida de peso, empezar a aplicarlo. Déjame ver si a mí me sirve. Déjame ver si yo me siento bien con eso, porque la idea no es sufrir un proceso de eso. Si pasamos hambre toda la mañana que nos levantamos, ¿qué gracia tiene? La vida también está para disfrutarla y el cuerpo te está diciendo que no está pasando bien. Tenemos que darle algo que necesita, ¿no? sí. Sí, igual siempre hay que adaptarlo al contexto de cada uno, Sí, ¿no? claro, no, Si estamos hablando de la forma persona muy, o tiene sea, un muy día, general. claro, exacto. Sí, Por ejemplo, un deportista que me va a decir que se levanta y va a tener no sé cuántas horas, si no desayunás no vas a rendir. O sea, obvio, hay cosas obvio, que, por más de que digas, no, no me gusta desayunar, bueno, pero ahí tienes que elegir. obvio, O preferís no desayunar o rendir en el entrenamiento. tal cual. Eh, ahí hay cosas que, bueno, tenés que elegir. O sea, a veces A todo mí me no, no pasó se también puede. de que cuando, por ejemplo, y con esto ya terminamos porque se nos va un poco, si no, me pasó cuando competí, la única vez que competí en culturismo, también a mí no me rendía el tema del desayuno porque, a ver, en un déficit calórico de llegar a determinado porcentaje de grasa que ya era demasiado bajo, ya mis energías estaban casi por los suelos en el día a día y realmente sí necesitaba ese aporte del desayuno.
O sea, ahí sí no me sentía tan bien desayunando, no desayunando en la mañana, por ejemplo, Claro. y ya me era casi imposible después llegar a la cantidad de calorías y demás, y para no complicarme tenía la estructura de las comidas mucho mejor. Ahora como no tengo un objetivo competitivo y más de estilo de vida, porque me encanta hacerlo, porque me siento más enérgico de mañana entrenando y demás, lo disfruto muchísimo y realmente es lo que cuadra con mi estilo de vida, ¿no? Con lo que cuadra con mi contexto, como vos dijiste, o sea, no podemos decirle a alguien aplicar el ayuno si todavía no sabemos su estilo de vida, si no sabemos ni cómo se llama. O sea, si estamos hablando de Claro, forma sí. muy general, dando algunos tips como para romper un poquitito de eso, Sí, sí. para que empiecen a pensar No, por no ellos mismos, todo, ¿no? no todo, no todo es para todo el mundo. O Tal cual, sea, no hay nada ni que digas, esto es 100% bueno, 100% malo, no. Todo depende de la persona y el estilo de vida de cada persona y, bueno, cómo se adapte a su situación. tal cual. Hay que ser muy, tener la cabeza muy flexible, o sea, en la nutrición no hay nada blanco o negro, no. Todo depende de la situación, o sea, sobre todo a veces con personas deportistas es nada que ver a veces a lo que es la salud en sí, digamos. Claro. Bueno, Romy, en realidad nos pasamos un poquito ahí. Teníamos Sí, nos unas, quedaron bastante nos preguntitas por quedaron, ahí contestar. va, nos quedaron bastantes preguntas, pero bueno, de todas maneras, como esto creo que puede ser interesante. Después, a la gente que participó ahí, que estuvo ahí hasta el final, que fueron unos cuantos, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, equipo. Espero que hayan sacado algo valioso de esto, que creo que hay muchísima información de valor. Yo voy a tener este directo, lo voy a compartir ahora en un ratito, y para sacar apuntes también, porque al final es como les digo, esto es aprendizaje para todos. Y también seguramente a Romy, al dar estos conceptos, al explicarlo de esta manera, seguramente vos también estés aprendiendo, estás reaprendiendo sobre esos Sí, conceptos que obvio. creo que son importantes. Así que por eso salimos Sí, ganando todos. Y como contaba, nos quedaron bastantes preguntas ahí en el tintero. Estas son preguntas que nos habían hecho ya hace unas semanas. Y como vamos a seguir haciendo directos, que lo vamos a ir anunciando acá por las historias y demás, pueden dejar todas las preguntas que quieran. Le mandan a Romy, sigan a las redes sociales, que es nutrición.romilucero, que va a quedar igual de todas maneras el Instagram ahí, que sube recetas increíbles, que sube también información importante que es de muchísimo valor. Todo lo que hablamos acá, bueno, está organizado ahí también en diferentes posts y la idea es seguir aportando valor, seguir aportando contenido en base a lo que ustedes crean que les puede ayudar. Por eso, preguntas que tengan, nos hacen las preguntas. Yo no soy experto en nutrición, por eso invito a una experta en nutrición para hablar sobre estos temas, no, para no, pero a veces aprender. la experiencia suma también. Claro, y yo puedo hablar de mi experiencia, sí, obviamente me formo en esto, pero bueno, de todas maneras me gusta hacerlo de esta manera porque creo que aprendemos muchísimo más, ¿no? De también una Sí, persona obvio. profesional que está mucho más metida en el mundo de la nutrición. Y nada, equipo, bueno, lo vamos a dejar por acá porque yo ahora a las 7 de la tarde tengo entrenamiento con el Club CPFIT, así que, bueno, en los próximos directos nos estamos viendo. Muchísimas gracias, Romy, por venir a este primer directo. Vamos a tener Bueno, gracias a vos muchísimos más. y gracias a todos los que nos vieron también. Sí, muchísimas gracias de verdad equipo porque valoro muchísimo el tiempo de todos, valoro muchísimo mi tiempo y el tiempo de todos porque al final, como siempre digo, es lo más importante que tenemos y si lo invertimos un poquitito acá en un poquito de formación, en sacar, aunque te haya llevado una idea de este directo, yo creo que ya valió muchísimo el esfuerzo, muchísimo la inversión que hiciste en este ratito. Así que nada equipo, bueno Romy, nos vemos, nos estamos hablando nosotros ahí por Sí, interno. obvio, nos vemos. Y equipo, voy a dejar grabado este directo para que lo puedan ver todas las veces que quieran y vamos a seguir haciendo muchos directos, así que déjenos sus preguntas, inquietudes, lo que les haya surgido, si les gustó, si no les gustó, lo que quieran, que estamos acá para recibir ese feedback. Nada, equipo, Romy, un fuertísimo abrazo y muchísimas gracias, Bueno, ¿eh? chao, gracias. Nos vemos, equipo. Besos a todos.